El arte de encontrar, te da la bienvenida a su primer podcast, El Lóbulo Frontal. Comenzamos. Hola, buenas noches. Este es el primer podcast de Rebeldes y vamos a empezar con un nuevo tema que se llama el lóbulo frontal. Le doy la bienvenida al doctor Odilon y a Cindo. ¿Cómo están, muchachos? Gracias. Hola, Gracias. hola, ¿qué Todo tal? muy Buenas bien. Aquí noches. andamos, Carla, Odilon. Saludos. Saludos, Indo, Carlita. Gracias. Pues vamos a hablar del lóbulo frontal, de lo que nosotros nos ha parecido, bueno, lo que hemos descubierto, así muy casual, y pues de lo que nos ha sorprendido, ¿no? En lo personal es algo que es como un despertar, ¿no? El saber esta información y la verdad está muy padre. Pareciera que da flojera porque pues hablar del cerebro da flojera. La verdad es que aprender, todos sabemos que cuando se aprende, pues el cerebro se, se empieza a adormilar porque el cerebro nada más quiere placer y divertirse y el TikTok y la felicidad, pero pues también a veces parte de lo divertido es poder aprender para poder sacarle provecho a lo que sabemos, ¿no? Claro. Eso que dices, una parte del cerebro la usamos como si fuera todo el cerebro, ¿no? Que sería, al descuidar el lóbulo frontal, todo lo estamos manejando con el lóbulo parietal, si no más recuerdo, que sería esta parte de aquí atrás, ¿verdad? Y al todo quererlo hacer con esta parte, pues queremos todo placer, todo controlarlo, etcétera, etcétera. Y no nos damos cuenta que todo el poder lo tiene el lóbulo frontal y podemos vivir una vida entera sin enterarnos del poder, por así decir, que tenemos cada quien, ¿verdad? Sí, digamos que la libertad está en el lóbulo frontal, pero no lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, pues siempre nos las pasamos en el cerebro reptil, en el primitivo, en el antiguo o en el cerebro límbico. Para entender, para que la gente nos Cierto. entienda o para que nosotros nos entendamos, pues haz de cuenta que el cerebro se divide en tres, ¿no? En el cerebro antiguo, que es el primitivo, el de la supervivencia, luego el del medio, que es el límbico, donde están todas las emociones, y luego está el cerebro, bueno, el lóbulo frontal o el cerebro nuevo, que es el cerebro ejecutivo, que es ahí donde tú tienes la libertad de las infinitas posibilidades, y si no estás en ese punto, siempre te la vas a pasar entre los otros dos cerebros haciendo evocaciones o memorias pasadas, o sea, viviendo en el pasado sin darte cuenta. Tú, Sindo, ¿te has dado cuenta de algo que hayas repetido pues, constantemente desde, no sé, desde tu niñez hasta hoy? Que digas, no, no Sí, entiendo esto, ¿qué onda? sí. Sí, en general hace unos años me empecé a dar cuenta de eso, de lo repetitivo que era mi vida en todos los aspectos, o sea, en general, o sea, todo lo que me sucedía en mi vida me di cuenta que lo estaba creando. Con el tiempo me di cuenta que el que creaba todo eso era yo mismo. Cosas positivas, bueno, cosas que yo catalogaba positivas o negativas, pero de cierta forma me podía estar quejando de la vida, por así decirlo, sin darme cuenta que yo estaba creando todo eso eh, que no me gustaba, por así decirlo. Y Perdón, esto, por ejemplo, a veces yo, eh, cuando platico con alguien, hay inclusive personas que empiezan a caer en ciertas distorsiones de su percepción y entonces, yo, bueno, yo me he encontrado gente, imagino que ustedes o a mucha gente le pasará así, que dicen que escuchan voces, ¿no? Entonces que escuché una vocecita que me dijo, no tiene caso que vivas, por ejemplo, gente que se quiere suicidar, que dicen que escuchan voces. Y por más que quieran regresar a una realidad, no pueden, o sea, están dispersos. La mente
considerada desde tiempos antiguos, ¿no? Como una especie de sustancia, se dispersa o se diluye en todo el entorno de nuestro centro ejecutor, como dice Carla, de nuestro cerebro. Pero sí, muchas veces tenemos pensamientos muy repetitivos, y entonces nos dejamos atrapar por ideas equivocadas, ¿no? Pero sí es muy importante, como decimos en esta plática de hoy, pues concentrarnos en esta parte frontal que es el cerebro creativo, ¿no? O sea, el lóbulo frontal se ha descubierto que es lo que nos ubica en el presente, y se descubre que es el lóbulo que puede crear algo nuevo, y no así todo el contexto, en este caso, de nuestro cerebro. Claro. Y creamos todo el tiempo todo lo que nos sucede, ¿verdad? O sea, a final de cuentas, mi universo, lo que yo veo, lo estoy creando yo mismo. O, Así, o, así es, o y cómo lo ven ustedes. no somos conscientes de que lo que estamos observando en el exterior va a ser proporcional a lo que tenemos en el interior. O sea, nosotros pensamos que tenemos que solucionar el exterior para así poder estar mejor. Y no es al revés. Tenemos que ir a nosotros y ver en dónde estamos atorados, qué es lo que estamos sintiendo y para así poder cambiar esa percepción, porque justamente cuando tú no usas tu cerebro frontal, estás atrapado en tus emociones. O sea, si tú vives solamente emocionalmente, o sea, si vives tu miedo, si vives en el miedo, vives en la vergüenza o cosas por Apego. el estilo, ya estás totalmente programado, ya no estás viviendo tu libertad. Tu cerebro frontal o tu lóbulo frontal está como que de adorno, porque estás nada más como trepado en la ruedita del hámster, repite y repite la misma situación porque no te estás dando cuenta de que hay otras posibilidades, precisamente porque es como si estuvieras secuestrado y ya no puedes accesar a otras cosas, ¿no? Y esto también se da por cosas que consumimos, por la alimentación, sobre todo por excesos de carbohidratos. Esto es muy interesante. Y también por medicamentos no necesariamente psiquiátricos, sino normales. O sea, por ejemplo, una persona que es hipertensa, pues obviamente ya crónica, tiene que tomar un medicamento y esto inhibe también eh, el, eh, el poder utilizar este lóbulo frontal, hasta un antigripal también inhibe esto. Entonces es muy importante que nosotros tomemos esto en consideración, porque si ustedes, no sé si les ha pasado cuando se están enfermos de gripa, se toman un antigripal y de repente como que les da sueño, ya no reaccionan igual, ¿no? ¿Les ha pasado esto? Entonces Sí, eso, y como tú dices, o sea, el contexto del funcionalismo del cerebro es muy variable, ¿no? O sea, como dices tú, la nutrición, el estrés, el medio ambiente, o sea, todo eso tiene que ver, y sobre todo que a nosotros nunca nos han enseñado a, a ver las cosas de una manera más, no sé, como más real, como más objetiva, ¿no? Siempre hemos sido educados a través de nuestras creencias, y pues esto ha limitado mucho nuestra capacidad cerebral. Y cuando hablamos, por ejemplo, de este tema, es que el lóbulo frontal puede crear, pues a la gente puede decir, ¿y de qué me están hablando, no? Pero es entonces Claro. anteponer el pensar al sentir. Y si alguien, no es que las emociones sean malas, las emociones son biológicas, todas. Pero si no anteponemos el uso del pensamiento a la emoción, entonces pues sí nos arrastran, las emociones arrastran a cualquiera, ¿no? Entonces sí es importante, eh, no sé, por ejemplo, ante una situación de miedo. Recuerdo un caso que acaba de suceder aquí hace poquito aquí en la colonia, en donde una señora entra a una tienda, se para una camioneta Lobo de color gris, y entonces se bajan tres tipos de la camioneta, ¿no? Unos tipos así con actitudes así como raras, ¿no? Como de maleantes. Según la señora,
eso percibía, ¿no? Y entonces la señora percibe que entran 3 tipos con actitudes raras, aparentemente sospechosos, y entonces llama a la policía, ¿no? Pues que vengan porque hay 3 tipos en un lobo gris, posiblemente armados, y pues se deja venir la policía y pues a la primera lobo gris que encuentran ahí se meten a la casa y les dan una golpiza y preguntando cuáles armas tenían escondidas, ¿no? De acuerdo con lo que la señora había percibido, ¿no? Entonces, a nosotros Claro. se nos hace fácil a veces pensar muchas cosas en base a lo que uno ve, pero no estamos viviendo una realidad porque siempre nos basamos en suposiciones, en creencias, o como decimos ahorita, o sea, anteponemos la emoción al pensamiento, porque los señores estos entraron, compraron en la tienda y se fueron, pero su actitud era Sí, sospechosa. Y entonces claro. creamos una realidad indebida. Imagínense la golpiza de la familia, cómo está la señora que llamó a la policía. O sea, así como esta situación, o sea, nosotros vamos generando unos ambientes a veces en la casa con nuestros familiares, con la esposa, con los hijos, percibimos cosas que no son, que no es la realidad. Sí, porque ahí Claro. entonces entraría la evocación de la que hablamos. O sea, de lo que acabas de decir, me acordé cuando yo tenía tenía una tienda de guayaberas y entonces en alguna ocasión se metió un señor medio sucio, grande, y a mí me empezó a latir el corazón súper fuerte. Dije, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué estoy sintiendo? Y recordé después que en algún momento cuando yo iba en un transporte público, que un señor con esas características se subió a saltar. Entonces, mi cerebro Wow. no me avisó, no distinguió, simplemente reaccionó. Es ahí cuando ya estás atrapado en la emoción, cuando haces una evocación, un engrama, cuando hay características similares. Entró, jaló la puerta igual como la jaló en el transporte público, subió la escalera como en el transporte público y era un hombre sucio, qué raro porque nunca entraban a la tienda hombres sucios porque era una tienda de guayaberas y y de tamaño grande, ¿no? Entonces mi cerebro automáticamente se prendió. Total que sí me compró un montón de Wow. guayaberas, pero yo ya estaba casi rezando. Y dije, ¿qué onda aquí? ¿Qué me pasó? Hasta que logro ver y digo, no, ya mi cerebro no está reaccionando. Mi lóbulo frontal no reaccionó. Lo que reaccionó fue totalmente el primitivo y obviamente la amígdala, todos los recuerdos, toda la información, inmediatamente fueron segundos en los que yo ya estaba súper tensa. Entonces así es como sucede. No nos damos cuenta de esas pequeñas particularidades o similitudes de una experiencia anterior vivida traumática y nuestro cerebro nada más eh, hace que hablemos cosas que no son o que digamos, afortunadamente yo no dije nada o no hice lo que hizo la señora, hablé a la policía ni nada, pero pudo haber pasado, ¿no? Pude haber gritado, pude haberle pegado, pude, no sé, o sea, pude haber Claro. hecho muchas cosas simplemente por algo que estaba percibiendo erróneo, ¿no? ¿Cuántas veces lo hacemos así? Claro. ¿Cuántas veces nos peleamos con Pues nuestras parejas? todo Todos, lo, ¿no? todo lo que percibimos es nuestra historia, o sea, de cierta forma también, ¿no? Todo lo que yo puedo interpretar, pues si no lo hago descriptivamente, voy a estar interpretando mi historia, Todo el tiempo basado en estamos mi interpretando y es vida, lo que perdón. no sabemos. Todo el tiempo vivimos en un mundo de interpretaciones y hasta que te das cuenta es cuando ya empiezas a ver. Por eso digo que el lóbulo frontal es como acceso a la libertad, porque entonces ya te das cuenta, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy reaccionando así? Y ya entonces piensas diferente y entonces ejecutas diferente. De lo contrario, el que va a ejecutar o tus acciones van a ser ejecutadas por tu cerebro emocional y obviamente por el reptiliano, por el antiguo, las vísceras, ¿no? Así gritar, pegar y hacer, correr o todo lo que tengas que hacer para sobrevivir.
Hay Claro. una ocasión, recuerdo que estaba en la sala así con mi esposa y entonces mis niños estaban, yo percibía que se estaban peleando y mi esposa estaba a un lado y le decía yo a ella, haz algo, o sea, se están peleando, cálmalos, corrígelos. Y entonces voltea a mi esposa y me dice, pues no, o sea, yo no veo que se estén peleando. Y entonces yo les digo, ¿se están peleando, hijos, o qué? Y me dice, no, papá, no estamos peleando. Pero yo veía, les juro que veía que se estaban peleando. Entonces Claro. en ese momento me centré en mí y entonces dije, bueno, si yo veo que se están peleando y ellos dicen que no y mi esposa dice que no, ¿qué es lo que estoy viendo? Entonces lo que yo veía, como dices, los atrapa ese recuerdo de tiempo atrás y entonces yo me fui, en ese momento me fui y realmente lo que yo veía es que una madre no me cuidó, no sé si me explico, o sea, mi infancia pues me la pasaba solo, etcétera, etcétera, por las calles, en el río, en el campo, y entonces uno ve que la madre no nos cuida y yo no quiere ver a una mujer que cuide a los hijos, ¿no? En mi caso, como yo percibía que mi madre, igual es una percepción equivocada, porque a veces hasta el 95% de lo que pensamos que vivimos no es así, yo crecí con una idea de no ser cuidado y ahora veo que una madre no cuida a los hijos, pero es mi percepción, Claro. o sea, porque no estoy ahí, ¿eh? Sí. No estoy ahí. Sí, puede que tu esposa Y los en cuide medio, súper bien y tú, así como que, ¿por qué no los cuidas? Y tu esposa Exacto. así como que estás loquito, ¿qué pasa? O sea, no ves lo Al- que y hago. algo, algo así, algo en medio así. de la percepción hay emociones y sentimientos y una bola de cosas, me imagino, ¿no? Que constatan lo que estás sintiendo. O sea, dices, es que yo lo estoy viendo y también, pero lo que estás proyectando es todo ese sentimiento que tú tienes o esa emoción y no te das cuenta. Sí, Qué por eso te digo, interesante. es una evocación, es como si tu cerebro estuviera en una cárcel y solamente le estuvieran pasando el pasado. Entonces, por eso es Sí. muy importante que tú cambies la percepción de tu pasado para así poder accesar a una nueva posibilidad, a un nuevo futuro. De lo contrario, todo el tiempo vas a pensar que estás yendo hacia un lugar distinto y no, estás tomando el mismo camino. Es como si vas de tu casa a, no sé, a la escuela de tus hijos. Y todos los días te vas por el mismo camino, todos los días. Y hay 5 caminos diferentes y aunque haya tránsito, aunque haya baches, aunque se inunde, tú vas a ir por el mismo camino. ¿Por qué? Porque no te das cuenta, aunque haya otras 4 posibilidades, no te das cuenta que las hay. Entonces, hasta que Claro. puedas sanar esa posibilidad, o sea, hasta que dices, no, a ver, aquí ya está inundado y cambias la percepción, no tengo que luchar, no tengo que cambiar mi carro por una lancha, sino puedo voltear a otro lado y ver que sí puedo llegar, a lo mejor por una montaña o yo qué sé, pero sí puedo llegar, hay otra posibilidad, ya estás sanando esa necedad, por así decirlo. Claro, si no, mientras tanto el universo o el campo cuántico, como lo queramos ver, te lo va a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y no vas a saber por qué, o sea, si no te haces responsable o si no lo aceptas, simplemente aceptarlo y trascenderlo o vivirlo de otra forma. Hay una psiquiatra española, ahorita se me escapa ahorita su nombre, ella a ese lóbulo frontal le llama sistema reticular activador ascendente. Y entonces ella cuenta una historia que a mí me parece muy interesante, en donde ella era la interlocutora de la universidad, ella trabajaba de traductora de idiomas. Y entonces esa universidad de España iba a ir a la ONU a una entrevista y entonces le dice, la manda a llamar el rector de la universidad y le dice, oiga, eh, si usted ve por ahí a Kofi Annan, por favor háblele de nuestra universidad, ¿no? Y entonces ella que se va, pero ella como psiquiatra, ella es psiquiatra, pero ella entonces sabe usar el lóbulo frontal
y ella a eso le llama sistema reticular activador ascendente. No sé si sea un nombre que le haya dado ella o la ciencia sí le llamen. Entonces, comenta ella que se va, y si yo me dan esa encomienda, yo me la llevo, y entonces llegando allá a la ONU, pues dice que ella iba a subir a la sala de juntas, y por ahí aparece una señora y que se veía como que estaba media perdida, y le dice, no, pues mire, vaya usted aquí a la puerta tal, en el elevador fulano, en esta dirección, y ahí llega directo a donde usted va. Y ya, pasó la reunión, vienen de regreso a España, se sube al avión, y entonces ahí en el avión se encuentra a la misma señora que se había encontrado en el edificio de la ONU, y le dice, hola señora, ¿cómo está? Ay, venga para acá. Entonces se la lleva a la primera clase del avión, y resulta que dice, mire, le voy a presentar a mi esposa. Le dice, mire, gracias a esta mujer que yo pude llegar a tiempo al lugar donde iba ahí, ¿no? En la sala de reuniones. Y resulta que esa persona era la esposa de Kofi Annan, ¿no? Y entonces dice ella, pues claro, dice, por eso me la encontré, porque yo tenía activado mi sistema reticular ascendente de mi cerebro, de mi lóbulo frontal, y es cuando uno crea, ¿no? Y eso, o sea, a mí me parece, no sé, como mágico. Yo lo uso, yo trato de tratar de usar esa parte articular, que esto es muy simple para todos los que nos ven. Por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, ¿qué es lo que más ve en la calle? Mujeres embarazadas. Mujeres embarazadas. Si tú te compras Carriolas, mujeres embarazadas. mujeres embarazadas. Si tú te compras un carro determinado, yo no sabía que había tantos carros de Hondas o algo parecido, ¿no? Y entonces siempre lo que tú vives, lo que está en tu cerebro es lo que vas a encontrar. Entonces, por eso es muy interesante entender este sistema activador reticular ascendente del cerebro, porque ese es el que crea nuestra realidad. Pero si nosotros tenemos en el cerebro, no sé, miedos, temores, ansiedades, creencias, pues obviamente no vamos a crear nada nuevo, ¿no? Sino que vamos a crear una realidad completamente distinta. Ahora con lo Claro. que dices, por ejemplo, estamos hablando del foco, de enfocarse. Eh, y en estos meses de pandemia, pues de repente uno como mamá ya no sabe qué hacer con los hijos, ¿no? Entonces, pues yo le di a mi hijo de repente el teléfono y ve tantito el teléfono, pero no te das cuenta de lo que estás haciendo, porque ahora, por ejemplo, el TikTok, que los jóvenes y todos, adultos, jóvenes, niños, pasan el display, o sea, ni siquiera 3 segundos ven cualquier cosa y eso hace que no se enfoquen. Entre Así es. menos foco tengas en algo, menos vas a accesar a tu lóbulo frontal. Y lo que está pasando con estos niños, con estos jóvenes y con nosotros como adultos, al estar no enfocándonos, no pudiendo ser capaces, por ejemplo, de ver este tipo de programas 1 hora, es perdernos totalmente de nosotros. Nos vamos alejando de esa magia, como tú dijiste, Odilon, de co-crear algo a través de nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque no estamos enfocándonos en nada. Fíjate que es muy interesante porque no sé si saben que algunos psicólogos o psiquiatras usan unas luces para hipnotizarte. O sea, empiezan, bueno, pasan unas lucecitas y te van diciendo cosas y eso lo va grabando tu cerebro. Es lo que pasa cuando tú estás viendo tantas cosas tan rápido, porque no te das cuenta que hacen exactamente el mismo parpadeo, todo lo que haces tú con tu dedo y te vas hipnotizando con todo lo que te están diciendo. Ahora, de qué te estás nutriendo? Porque la mayoría de las cosas que pasan en estas redes sociales, pues no son nada nutricias, ¿no? Estamos hablando de chicas que bailan quién sabe cómo o bueno, son cosas que de verdad no te nutren el cerebro, o si estás viendo las noticias o cambiándole cada 2 minutos a ver qué dice el 2, el 13, el 22 o no sé cuántos, y están
puras cosas negativas, imagínate cómo va a estar tu cerebro estresado, hipnotizado, ¿no? Literal hipnotizado. Entonces, no vas a poder accesar a cosas nuevas porque todo el tiempo va tu cerebro a estar escuchando cosas negativas y te dedicas a ver puras noticias negativas o si estás con gente que nada más te habla cosas, pues que igual, puras cosas que ni al caso. Y es muy importante entonces que empieces a entrenarte y empiecen a entrenar a sus hijos a ver o a hacer o enfocarse en cosas, ¿no? Por ejemplo, la pintura es súper buena para que los niños se enfoquen, porque imagínate terminar un niño de 5 años, terminar un dibujo o no sé, un rompecabezas, eso hace que empiecen a activar ese lóbulo frontal. De lo contrario, lo único que van a hacer es alejarse más de esa posibilidad y estar siempre en el cerebro primitivo totalmente, porque van a estar siempre desesperados. Por eso ahora los jóvenes quieren las cosas más rápido. No hay esa, pues, ese periodo de espera normal de lograr las cosas. Todo lo quieren rápido, no hay foco, no hay nada. No hay, hay más frustración, hay Intolerancia. más suicidios, o sea, está peor, simple y sencillamente por estas nuevas cosas de no foco, ¿no? De no permitirse o no permitirles entrenar de diferente manera el cerebro. Digo, yo le quité el teléfono a mi hijo por X razón, ya no me acuerdo, y me di cuenta que empezó a, a enfocarse más en cosas. O sea, yo lo ponía a ver ya, no sé, un programa de lo que sea, y no quería, me decía, no, mamá, cámbiale, cámbiale, cámbiale. Y yo así dije, no, qué raro, ¿no? Dije, no, vamos a quitar esto. Y hasta que lo logró ver, ya nos pusimos a pintar, nos pusimos a hacer otras actividades. Y ya, o sea, él rápido cambió totalmente su dinámica, pero me puse a pensar, dije, si yo permito por todo lo que tengo que hacer, que siga con el teléfono o con el iPad o lo que sea, simplemente lo estoy alejando de su poder de co-creación, lo estoy alejando de poder experimentar toda esa creatividad que tiene, porque es súper creativo, pero yo lo estaba impidiendo por algo cómodo para mí, ¿no? O sea, si pues ya ve tu teléfono y hasta bolas casi, casi que va con permiso, ¿no? Claro. Que es algo ya, o sea, después de casi un año, ya vamos a cumplir un año, después de un año de esto, pues sí, ya, luego ya no sabes ni qué hacer, ¿no? Ya no sabes para dónde hacerles, pero es importante que sí tengamos cuidado con eso. Sí. Aquí, pero esto es muy interesante para nosotros los adultos ya, porque igual y un adulto ya no tiene tanta entrada a la información tecnológica que lo tenemos que usar porque hay que usarlo, ¿no? Como herramienta. Pero el problema de las personas adultas es que se han quedado con también una falta de concentración, producto de la dormidez del cerebro, en base a los hábitos mentales que han adquirido durante la vida. Entonces hay personas que no saben usar un celular, pero se la pasan quejándose, están llenas de un enorme pesimismo, siguen dormidas de la misma manera, o sea, no enfocan su vida en cosas nuevas que le puedan pasar porque la gente piensa que ya no puede crear nada nuevo, ¿no? Y porque así se nos ha enseñado a pensar. Pero todos tenemos esa capacidad en cuanto tengamos la edad que tengamos, en cuanto aprendemos a usar las cosas, las creamos. Esto es muy fácil de comprobar porque, por ejemplo, hay personas que dicen, yo quisiera poner una tienda de zapatos y la voy a poner ahí por aquí cerca de mi casa, y salen y se encuentran el local y se encuentran al proveedor y les va muy bien. Y hay personas que tienen 10 años pensando en hacer algo y no lo logran. ¿Sí me Claro. explico? Entonces, esta capacidad de poder co-crear, como dice Carla, utilizando este sistema reticular ascendente, la doctora se llama Marian Rojas, es española. Es muy interesante porque la psiquiatría habla de este lóbulo frontal
Hay muchos autores que hablan del lóbulo frontal, los orientales hablan de la capacidad del lóbulo frontal. En el oriente se les enseña a meditar, a relajar los pensamientos, a ubicarse en el presente, a vivir el momento, para que nosotros tengamos esa capacidad de crear. Entonces, si hay gente que puede pensar en hacer algo y lo hace en 15 días, y hay gente que quiere hacer algo y se puede pasar 10 años y no lo logra. Entonces ahí Claro. estamos hablando de que hay un daño en el lóbulo frontal y eso sí es importante porque mucha gente no sabe que está dañado su lóbulo frontal. Y les digo, puede ser por un medicamento, puede ser por alimentación, por exceso de carbohidratos eh, simples, ¿no? Porque hay carbohidratos complejos y carbohidratos simples. Los simples son los que tienen algún proceso, por ejemplo, las harinas, el azúcar y cosas por el estilo. Eso hace que tu lóbulo frontal se dañe. Eh, lo que observas también, o sea, con las personas que digamos, no te suman, te restan y te dividen, eso también daña tu lóbulo frontal. El estrés también daña el lóbulo frontal. Entonces, eso es una característica, la que tú decías, de las personas que están dañadas en su lóbulo frontal. Son personas apáticas, son personas que ya no quieren aprender nada, son personas que ya no quieren, que piensan que ya no, que ya lo mejor de su vida ya pasó. Y no es verdad. Así tengas los años que tengas, lo mejor de tu vida es cada día. No sabes si hay una persona, no recuerdo el nombre, un premio Nobel que lo hizo a los 100 años. O sea, imagínate, es algo que podemos observar y podemos decir, si él lo hizo, yo también puedo. No necesito tener 20 años ni 30 para lograr, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nos toca a más edad, a veces nos toca madurar, o como decía, si de repente me perdí por lo que sea, ahora puedo regresar mi foco a tal cosa, pero sí tenemos que enfocarnos porque esto es la clave para poder lograr. No, la clave para lograr lo que sea no es el trabajo duro, no es el hacer acciones masivas, sino enfocarnos y hacer acciones relativas a eso para poder ser más que hacer. Porque hay muchas formas de lograr, ¿no? Hay muchas personas que logran haciendo, otras sabiendo o conociendo, o sea, leyendo mucho, otras no sé, hay otra forma, pero la más fácil es siendo. ¿Y cómo vas a hacer? Enfocándote, allegándote de lo que tú quieres para poder así llegar más rápido con la co-creación, con esto que tú mencionas, eh, simplemente haciendo, o sea, allegándote exactamente de lo que tú quieres. Ah, no, que yo quiero ser, no sé, oradora internacional. Ah, me voy a enfocar en los mentores de eso, voy a empezar a leer acerca de eso. Y como nuestro cerebro, fíjate, nuestro cerebro capta alrededor de 400,000 bits por segundo, ¿no? Imagina toda la información loca que tenemos. Pero si nosotros nos enfocamos en algo, nuestro cerebro solamente va a captar 2,000 bits, 2,000 millones de bits por segundo, ¿no? En vez de 400,000 millones, solamente 2,000. Y va a estar enfocado en esa cosa que estamos nosotros queriendo hacer. De lo contrario, vamos a estar perdidos y vamos a volver a lo mismo, al cerebro primitivo, al cerebro límbico, a las emociones, a la frustración, al no puedo, al desgano, al ya no pude. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no entendemos que lo primordial, lo único que podemos hacer es enfocar. Ese es nuestro poder, el enfocarnos. Pero siempre estamos fuera de foco porque estamos viendo al exterior y no entendemos que lo más fácil es simplemente ponernos a ver qué es lo que realmente queremos y allegarnos de eso y punto. Y nuestro cerebro nada más se va a enfocar en tres cosas, en el tiempo, en nuestro cuerpo y en la salud, pero eso ya lo hace inconscientemente.
y nos va a dar entonces la oportunidad de poder hacer lo que realmente queremos. Pero si estamos perdidos en mil cosas, en los videos de 3 segundos, en no ver algo que nos nutra, pues no vamos a poder, vamos a estar bombardeados por un montón de información que no nos va a llevar a ningún lado. Es como cuando vas a un restaurante y hay una carta de, bueno, en la carta hay 60 platillos, no sabes ni qué pedir, pero si vas a un restaurante especializado en hamburguesas y sabes que la Oh, hamburguesa que Dios. más te gusta es una, no sé, una doble con queso, pues va a ser fácil, ¿no? Porque ya vas enfocada en que vas por una hamburguesa y que te gusta ese. Pero si vas con 60 diferentes platillos, pues no, o sea, te vas a perder. Es lo mismo la vida, no nos enfocamos y nos perdemos, ¿no? Claro. Ahorita que mencionabas bueno, estamos hablando del lóbulo frontal en general, pero no hemos dicho una cosa muy importante que menciona Joe Dispenza, por decir, que a final de cuentas lo que le sucede a la doctora que mencionaba Odilon, donde se encuentra esta persona y todo eso, bueno, Joe Dispenza menciona, tú tienes imaginas una cosa, o sea, te imaginas una situación, le metes una emoción, por así decirlo, y al unir eso, al hacer esa mezcla de lo que tú te imaginas que proyectas en el futuro como si estuviera en el presente y le metes una emoción, accionas, que sería lo que hace el lóbulo frontal, accionas sin pensar tanto, sin darle vueltas a toda la historia que te cuenta tu cabeza, y al accionar, la vida te va a poner por delante el camino correcto para llegar a ese lugar, aunque parezca que no vayas a llegar, aunque te tropieces, aunque esto, al tú avanzar, vamos a verlo como con fe, al avanzar, al avanzar, al avanzar, llega un momento que llega eso, automáticamente el campo cuántico te lo va a poner enfrente, porque tú lo tienes en el lóbulo frontal, porque lo estás manteniendo, porque confías, porque crees y le estás metiendo una emoción a eso. Y lentamente vas haciendo que inconscientemente todo eso llegue a tu vida, pues obviamente sin forzar nada, solamente accionando. Aquí, Sí, bueno, yo no sé si ustedes a veces cuando vemos a una persona que está así como un poco distorsionada en su, en su enfoque en la vida real, ¿eh? O sea, por ejemplo, si observamos nosotros a una persona deprimida, pues vemos que tiene una mirada perdida, ¿no? O sea, completamente perdida. O sea, no está enfocando correctamente el entorno en el que está viviendo, ¿no? Sino que tiene su mirada completamente vaga, dispersa. Y eso es como que si quisiera buscar algo en algún lado que le trajera, no sé, alguna información o tratar de solucionar todo en su parte mental, ¿no? Y así no se soluciona absolutamente nada, ¿no? O sea, bueno, en algún método de acompañar a alguien para que éste tome conciencia de la falsa percepción o de la errónea manera que está viendo la vida que está viviendo, pues necesitamos que la mirada vuelva a centrarse, ¿no? Generalmente nosotros a veces movemos la vista arriba, abajo, a los lados, o bien tenemos una mirada completamente dispersa, y esto tiene mucho que ver con la forma como nosotros nos concentramos, ¿no? En lo que hacemos, en lo que vemos, en lo que decimos. Y lo que decía Carla ahorita me hace pensar, y esto está comprobado científicamente, que una persona desde el cerebro reptiliano, es decir, el cerebro reptiliano quiere decir, es el cerebro de la supervivencia. O sea, es un cerebro que se va a proyectar desde la necesidad, desde la carencia, desde las experiencias que han vivido no solo uno, sino mucha parte transgeneracional de nosotros. Entonces, esa es una información que está ahí, me explico, pero no vamos a poder crear nada nuevo porque estamos queriendo crear algo distinto en este entorno, pero desde nuestra supervivencia.
El cerebro reptiliano no puede crear. Y el otro, el cerebro límbico, que es la parte afectiva, la parte emocional, tampoco nos va a ayudar a crear. Necesitamos usar obligatoriamente el lóbulo frontal, que es el que nos mantiene aquí y ahora, en este presente, y desde este momento, que es el donde se produce la magia, donde la conciencia está activa, donde todo lo que decías ahorita, Cindo, que dice el doctor Joe Dispenza, cuando el pensamiento, el sentimiento y la acción se unen, entonces aquí es donde podemos crear algo nuevo. Claro. Sí, y se crea, o sea, no confundir la evocación de una emoción, de un trauma, con una emoción creada a través o creada en conciencia. Vaya, porque imagínate, si tú quieres ser, no sé, el mejor podcaster, Sindo, de México, obviamente tú ya lo estás pensando y ya estás en conciencia sintiendo esa emoción de felicidad, de plenitud. Ya es diferente a vivir atrapado en una emoción de un trauma que te va a evocar un miedo, como a mí me pasó en la tienda, ¿no? Eso es diferente. Entonces, sí, cuando tú haces o tú creas algo en conciencia, entonces ahí ya estás co-creando una realidad. Entonces ya vas a actuar. Ya pensé qué tengo que hacer para poder ser esto. Ah, pues a lo mejor tengo que, no sé, que meterme a grupos de podcast, a lo mejor tengo que leerme un libro, a lo mejor tengo que comprar por lo pronto tengo que comprar un micrófono, o sea, ¿qué acciones voy a hacer? Tal. Yo ya lo soñé, ya lo sentí, ya lo estoy, ya le puse mi fe, mi certeza y ya estoy haciendo acciones con respecto, me estoy enfocando. Eso es usar el lóbulo frontal. De lo contrario, pues no, o sea, sí estoy queriendo, pero pues nada más estoy pensando porque no confío en mí, no creo, porque me acuerdo de la vez que yo confié y que inicié y pues no lo hice. Porque la tía, quién sabe qué, me pidió dinero y pues le tuve que prestar el dinero, no me pagó y ya no pude comprar mi micrófono. ¿Qué tal que me vuelve a pasar lo mismo? Eso es secuestro. Pero si yo digo, ay no, vamos a ver, eso pasó antes, voy a sanar esa percepción, voy a sanar ese pasado y ahora voy a empezar algo nuevo. Eso es empezar desde un reinicio, que es lo que podemos estar pasando ahorita, digamos, con esta pandemia, que es importante empezar a usar nuestro lóbulo frontal para reinventarnos, porque es justamente lo que hace este lóbulo frontal, una reinvención de nosotros, porque creemos que tenemos una personalidad de la cuna a la tumba y no es así. Nosotros tenemos la capacidad de ser quienes queramos ser todo el tiempo. Si hoy me, me descubrí tímida, por así decirlo, mañana puedo ser la persona más extrovertida si así yo lo deseo y si trabajo en ello, pero es actuar en conciencia. De lo contrario, mi timidez me va a secuestrar y yo ya no voy a poder eh, relacionarme con nadie porque creo que así nací y que así voy a morir. Y eso es lo que mucha gente piensa y no es así. Si nosotros empezamos a trabajar en ese pasado, a ver por qué soy tímida, ah, ok, está bien, bueno, pero me voy a dar la oportunidad, voy a hacer acciones que, me estoy concentrando, voy a hacer acciones que me reten a mí misma para romper esa creencia que tengo y ese trauma a lo mejor de que alguien no me hizo caso cuando yo le quería ser a su amiga cuando tenía 3 años, no sé, algo así. Entonces voy a cambiar mi personalidad, que de eso se trata, justamente lo del lóbulo frontal, y entonces tendré la capacidad de ser otra persona totalmente. Y así toda la vida. No necesito, todo el tiempo estamos cambiando, todo el tiempo todo está cambiando porque nosotros nos aferramos a ser lo que nos dijeron que somos. Esta es la oportunidad para quitarnos todas esas etiquetas que nos
pusieron y nos autopusimos o nos autoimpusimos y es maravilloso porque entonces te das cuenta de que de verdad puedes ser quien quieras cuando tú lo quieras desde la conciencia. Claro. Es muy importante eso de la personalidad porque, pues, realmente esa personalidad que tengamos, el 80% está creada por la sociedad, por nuestros padres, por las vivencias, y nos creemos una historia de que somos de una forma cuando realmente todo es producto de nuestro pasado, por así decirlo. Y al hacerlo consciente, te puedes dar cuenta que puedes cambiar esa personalidad, que de hecho la personalidad está montada en el lóbulo frontal, entonces desde ahí parte para cambiarla o para hacerla a tu manera, como tú realmente quieres ser o como tú realmente te quisieras expresar en este avatar en el que estás metido, en este cuerpo, me explico, porque nada de esto eres mucho más de eso. Sí, y es por eso que son importantes los mentores, porque, por ejemplo, tú puedes admirar a alguien y decir, a ver, esta persona, yo quisiera ser como él. No voy a ser como él porque yo soy yo, pero sí me puedo inspirar en él o en ella, ¿no? Me puedo inspirar no sé, en su disciplina, en su paciencia, en su forma de hablar, en muchas cosas. Y es lo que te digo, o sea, esto del lóbulo frontal es como si fueras, como dices, un avatar, como si fueras Mario Bros, ¿no? Que agarras ahora un nuevo traje y antes no disparabas balitas y ahora sí puedes disparar balitas y cuando te vas al agua pues te pones el de ranita y pues nada, así es, o sea, puedes ser quien tú quieras, pero no la Claro. creemos que tenemos esa magia y nos vamos alejando cada vez más de nosotros y vamos pensando que no podemos hacer nada más y es lo que a mucha gente le pasa, ¿no? Ahorita pues a lo mejor mucha gente está pues triste o pensando que ya no va a poder hacer más o que de esas deudas o estos hoyos donde están no van a poder salir y tal vez estén con un problema del lóbulo frontal, ¿no? Entonces hay que empezar a trabajar y entrenar esa mente para poder accesar a las infinitas posibilidades y al poder que tenemos, que es la co-creación de lo que queramos. Aunque suene mágico, es física cuántica. La observación es algo que igual que la mente se entrena. La observación es, nosotros somos capaces de percibir de diferentes maneras de acuerdo a a empezar a limpiar esas percepciones del pasado, porque de acuerdo a la física cuántica, nosotros somos capaces de transformar lo que vemos por medio de nuestra observación. Entonces, si nuestra observación es de miedo, nuestra observación es de caos, de carencia y de todo eso, pues no vamos a cambiar nada. Pero si nosotros empezamos a trabajar en nuestra observación, a ver, ¿por qué estoy viendo esto? ¿Por qué no creo que mañana voy a poder comer? ¿Por qué no creo que mañana voy a poder pagar la renta? ¿Por qué este sentimiento que tengo ya estoy secuestrada por esto? ¿De dónde viene? Y así, o sea, cuando trabajamos en ello, podemos empezar a limpiar todo eso y podemos accesar a otras cosas nuevas, porque en teoría no tendríamos que tener miedo del mañana, ¿no? Pero lo tenemos. Esto es muy humano, pero no es normal. Claro. Yo recuerdo mucho eh, toda muchas partes de la doctrina budista y ellos insisten mucho en que el ser humano, si quiere aprender a tener una realidad diferente en su vida, tiene que iniciar por cambiar su manera de pensar. Y entonces el ser humano, cuando hablamos de esto, por ejemplo, ahorita nosotros estamos dialogando y cualquiera puede interpretar, o sea, no escucha, está en una parte interpretativa. Y entonces, desde una parte interpretativa, esto sí ya me lo sé, esto estoy de acuerdo, esto no estoy de acuerdo. Entonces ahí no tenemos un receptáculo, es decir, no tenemos un recipiente nuevo que nos ayude a cambiar nuestra manera de pensar.
Entonces, sí es muy importante que nosotros nos despojemos de ideas y que aprendamos a escuchar. Es una parte muy interesante para mí en la vida cotidiana, el hecho de que no sabemos escuchar. Entonces, una persona que sepa escuchar, ¿sí? Puede tener un gran inicio en el devenir de su vida, porque entonces ya va a estar atenta, ya tiene una atención consciente, como decía ahorita Carla, y una persona que tiene una atención consciente puede observar de una mejor manera y a través de esa observación puede empezar a crear. O sea, está la observación y está la autoobservación. La autoobservación todavía es aún más profunda y es más consciente cuando nosotros no solo vemos lo que está afuera, sino también me estoy viendo desde adentro y me separo. O sea, yo estoy interpretando de esta manera, o como decía Carla, entra ese señor sucio a la tienda y entonces ella se prende el cerebro de la supervivencia y se paraliza, porque a veces así pasa, ¿no? El miedo a veces nos paraliza y puede percibir uno, tiene una impresión de que algo va a suceder y nada de eso pasó. Entonces, dentro de la observación, para el desarrollo de la observación, sí es muy importante entender que hay que tener una forma de pensar diferente, un receptáculo diferente o un odre nuevo, como se dice por ahí en las Sagradas Escrituras, un odre nuevo para que entre un vino nuevo, ¿no? Entonces, si tenemos un buen receptáculo y si tenemos un cerebro que lo estamos preparando, pues nosotros vamos a lograr a través de este cambio en la manera de pensar, de este cambio en la manera de escuchar, pues obviamente vamos a crear una realidad mucho más agradable en nosotros, nos volveremos respetuosos, tolerantes, vamos a dejar de juzgar, tendremos una clara idea sobre nuestras creencias y podremos ir modificando ese tipo de ideas viejas y comenzar a sembrar ideas nuevas en nuestro pensamiento. Y por último, a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando se nos habla de lo que es la coherencia emocional entre el pensar, el sentir y el hacer. O sea, todo eso tiene que ir en línea en nuestra vida diaria para que podamos crear las cosas de una manera mucho más efectiva, más práctica y más coherente. Ayer me da mucha risa que atendía a una paciente la señora tenía una idea equivocada de lo que estaba viviendo y entonces en cuanto ella toma conciencia de su pensamiento equivocado y como dice Carla, cuando ella sana esa percepción, porque le debían un dinero y no se lo pagaban y ella pensaba que le habían defraudado, etcétera, 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 y que no le querían regresar ese dinero. Y en cuanto ella sana eso que estaba viviendo, como a los 20 minutos, le llaman para decirle que ya le van a pagar, ¿no? O que le van a regresar lo que le debían. Y entonces, de eso se trata, ¿no? De que nuestra vida empieza a tener unos cambios asombrosos que la gente dice, uy, si lo hubiéramos pensado, esto es muy interesante, ¿no? Si lo hubiéramos pensado que saliera de esta, no nos hubiera salido tan bien, ¿no? Y no es que no es que no se piense, es que se crea una realidad a través de una toma de conciencia, como decías hace ratito, Sindo, en Sí, donde le metemos a la emoción, o sea, vamos a hacer una fiesta y de pronto nos sale una fiesta fenomenal, ¿no? Uy, si sí, se hubiera planeado esta fiesta no hubiera salido, no, lo que hicimos es integramos la emoción, integramos el pensamiento, integramos la acción y la fiesta nos salió fabulosa, ¿no? sí, exactamente. Y Así es, pues, cómo... no, sí, no, digo, adelante. de eso se trata este tema, ¿no? De que busquemos alguna herramienta, alguna información que nos vaya centrando en nuestra forma de pensar. Porque en Sí, el lóbulo exactamente. frontal está el presente y en todos los demás lóbulos está el pasado. Así Claro. es. Entonces, nosotros necesitamos, si queremos identificarnos con el pasado, no vamos a crear absolutamente nada. Todo el presente está aquí, todo lo que podemos crear está aquí en nuestro Claro. lóbulo frontal. Y ahí es Infin- donde necesitamos llegar. infinitas posibilidades, ¿no? O sea, una cosa increíble que no te puedes imaginar que ni siquiera te pasaba por aquí, sucede cuando te posicionas ahí o cuando vives con coherencia, como ahorita mencionabas, o de lo de la coherencia, qué importante. Este, me pasó una vez con mi esposa y de hecho
es algo que me frené, pero ya no, pero me di cuenta que fue la primera vez que yo vi esto realmente, que lo palpé. Le digo a mi esposa, quiero hacer algo grande, me gustaría hacer algo grande, quiero, no sé por qué, tengo la sensación de que quiero hacer algo grande. Esa era mi plática con ella. Y me dice ella, no, pues sí, qué bueno, ¿por qué quieres hacer, no sé, un negocio, una cosa, algo? Iba emocionado, imaginando cosas en mi cabeza, iba emocionado, iba manejando. A los 10 minutos de ir con esa emoción, me habla una persona y me dice, Sindo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sé que tienes conocidos en Monterrey, tenemos un terreno en Monterrey, no sé si sepas de alguien que me puede ayudar a construir un edificio. O sea, queremos hacer un edificio en esa zona para renta de departamentos. O sea, me quedé frío. O sea, cuelgo con la persona y déjame checar, yo checo, no sé qué. Cuelgo y le digo a mi esposa, ¿viste? O sea, ¿qué pasó con esto? ¿Qué es esto? Le digo, no puedo creerlo. Me está hablando para proponerme construir un edificio. Y le digo, es algo grande. Pues sí, le digo, pero pues tú no lo vas a hacer. Me dice ella, pues no, pero puedo conseguir a alguien. Y le digo, y tal vez lo puedo hacer, ¿por qué no? O sea, como, ¿por qué no me puedo involucrar? El chiste es que empecé a moverme y a conseguir alguien que me ayudara con el proyecto. Conseguí a un primo que se dedica a eso. Pero sí me di cuenta que dejé de accionar, que empecé a encontrarme con muchos miedos, que empecé o sea, las cosas se me estaban poniendo. ¿Me explico? Aquí es donde lo pensé, lo sentí, pero en el momento de accionar tropecé, pero las cosas se estaban poniendo. Y se podían seguir poniendo, ¿me explico? O sea, si yo hubiera avanzado, probablemente eso grande que imaginaba lo hubiera podido haber logrado. Que no lo descarto, en algún momento va a llegar. ¿Me explico? No me he detenido, pero sí me empecé a frenar y empecé a meterme historias donde ya no avancé en ese aspecto. Pero esa fue la primera vez que yo veo eso palpable y de ahí para adelante he visto muchas cosas y cuando avanzo y cuando no dejo de sentir, cuando no dejo de sentir esa emoción, cuando no dejo de imaginar, cuando no dejo de pensar en la historia que tengo y no dejo de accionar, o sea, no me dejo de caer por la resistencia que se cree o lo que sea, llega un momento que se materializa o que se vive. ¿Me explico? Sí, es Pues por eso que es, es muy importante que no se deje de soñar y sobre todo en estos tiempos, que la gente no deje de soñar, que no dejemos nuestros pero sueños que de crea los lado. sueños. Sí, 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 porque somos el sueño de nosotros mismos en este momento. Y lo que no hayamos hecho es 100%, bueno, dicen que 95, 99, no sé qué, producto de nuestra programación, de nuestros miedos, de los miedos de nuestros padres, de los miedos de nuestros abuelos, de todas esas resistencias, de una historia que probablemente no sepamos, una historia no contada, pero que nos está frenando. Y es ahí lo bonito de esto, que podemos nosotros transformarlo a través de atrevernos, aunque tengamos miedo y aunque las resistencias sean varias, como ha pasado con este podcast, que ya nos ha pasado de todo, pero que bueno, lo seguimos intentando y lo seguiremos haciendo, ¿no? Entonces, hasta que salga bien, o mejor. Entonces, es así, ¿no? Simplemente no decaer, seguir soñando, seguir insistiendo y seguir enfocándonos, porque entonces estaremos usando nuestro lóbulo frontal en conciencia y eso es la magia, es lo único que nos separa de cualquier animal, porque nuestro lóbulo frontal tiene el 40% de nuestro cerebro, a comparación de cualquier animal. Por ejemplo, antes se pensaba que porque nuestro cerebro era más grande que una mosca o que un perro, pero no. De hecho, el elefante tiene el cerebro más grande que nosotros, pero solamente el 17% del lóbulo frontal. Nosotros tenemos el 40%. Entonces hay que usarlo, pero hay que usarlo en conciencia. ¿Y cómo lo podemos usar en conciencia?
pues así como les estamos diciendo, ¿no? Saber enfocarnos, eh, trabajar nuestra observación, sanar nuestras percepciones a través de terapias, a través de meditaciones. La meditación nos enfoca mucho en el momento presente y pues trabajar en eso para poder tener una realidad diferente, hacer acciones totalmente distintas a las que estamos acostumbrados, aunque sea algo diferente cada día, retarnos a nosotros mismos y con eso pues ya vamos avanzando, ¿no? Pues es invitarlos a todos y a que reflexionen sobre esta parte de nuestro cerebro, de nuestra vida, de la forma práctica como podemos ejecutar una vida un poquito más consciente. Y pues si estamos dormidos, pues vamos a soñar bonito, ¿no? Entonces, en la medida que vayamos sanando esa percepción, pues ese sueño se va haciendo realidad y comenzamos a despertar a unas experiencias completamente diferentes. Y pues invitarlos a todos a que se autoobserven, a que reflexionen, a que ellos tomen conciencia de lo que es su vida y poco a poco iremos avanzando en estos temas y les iremos nosotros transmitiendo algunas herramientas a través de estos diálogos en confianza con ustedes y sanar, les enseñaremos a sanar la percepción y a crear una realidad completamente distinta. También a invitar a la gente a que lean, a que investiguen, a que usen esta herramienta tan fuerte que tiene todo el mundo en su mano, que es el Internet. Hay demasiadas cosas que te pueden servir y si te enfocas en todo lo negativo que te puede mostrar, pues a final de cuentas te va a meter en esa misma burbuja. Pero si te interesa este tema, te puedes meter a investigar sobre el lóbulo frontal. Te vas a encontrar bastantes cosas muy interesantes que te pueden servir mucho más para desarrollarte, para soñar más bonito. Así es, pues creo que esto sería todo por hoy. Sería nuestro primer capítulo. Y pues hablaremos más de más cosas, de cosas muy interesantes como la física cuántica, la epigenética, la percepción, las emociones, mil cosas de cómo, de las relaciones de pareja. Vamos a hablar un poco más de nosotros también. Eh, ya más personal para que quede como más entendible. No vamos a hablar de experimentos, no vamos a hablar mucho de cosas así muy rebuscadas y ciencias, sino algo muy digerible, ¿no? Como lo que estamos, creo que lo que expusimos hoy es muy digerible. A todos nos pasa el revivir cosas que nos pasaron en algún momento de la vida y que no comprendemos por qué nos están deteniendo. Es de todos los días, pero empezar a trabajar en ello, pues nos va a llevar a una libertad que muy pocos conocen. La verdad es que la mayoría de las personas hemos vivido muchos años en una cárcel invisible que no teníamos idea, y eso es el despertar, ¿no? Eso es lo que es el despertar, el darte cuenta de que vives en el mismo lugar, en el mismo planeta, en las mismas circunstancias, pero ya no lo ves diferente, pero ya lo ves diferente, perdón, y ya con tu observación diferente, ya todo es distinto, ya es como wow, otro planeta. Sí, Así exactamente. es, pues invitarlos a soñar bonito, como decía, sí, y a meterles a esos sueños toda la emoción que podamos, a despertar, a crear una realidad diferente y esperemos que esta información les sirva y pues en lo que gusten y manden estamos a sus órdenes y ya trataremos distintos temas a lo largo de estos podcasts que estaremos atendiendo de una manera puntual y amena y totalmente en confianza. Y si están de acuerdo, adelante. Y si no están de acuerdo, como decía Sindo, pues a estudiar, a experimentar, a sacar cada quien sus propias conclusiones. De toda suerte, pues gracias, Exactamente. gracias por estar aquí, por escucharnos y estamos a sus órdenes. Bueno, pues muchas gracias, Odilon, Carla, que estén muy bien Gracias a y aquí todos. seguimos. Gracias. Buenas noches. Gracias, Buenas noches. un abrazo, Bye. bye.